administración de Enrique Peñalosa inició la adecuación del sendero ecológico elevado en el humedal Juana María. La Carolina nació hace 61 años en el estado de Washington, en los Estados Unidos. A muy corta edad, Raúl Rodríguez le gana a sus padres la receta de Colombia, en donde cursó su primer orgánico con secundaria y bachillerato. La transformación de los humedales por parte del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tuvo una lucrativa idea de convertir los humedales en concreto, parques, carriles para bicicletas, metales, farolas y puentes de concreto reforzado para cruzar estos ecosistemas cruciales para la humanidad. Soñemos cosas locas, que no son locas. Se pueden y se deben hacer. Yo creo, en las ciudades del mundo los ríos están en la mitad de la ciudad. El río Bogotá está totalmente desperdiciado. Hay ciudades con ríos con un caudal similar que tienen barcos navegables, como los ríos en Berlín o en Melbourne, en Australia. Se puede hacer un muro de retención de lado y lado, como en todas las ciudades europeas, pero mejor que en Europa, porque tendríamos solo peatones al lado. 100 kilómetros de malecones arborizados, con cafés, con restaurantes a todo lado, para 100 kilómetros para patinar, para ir en bicicleta, para caminar. Se concentraría buena parte del crecimiento de la ciudad y en edificios altos alrededor del río. La propuesta comercial de Peñalosa fue recibida con muchas críticas por parte de ambientalistas y conservacionistas. Pero los planes de Peñalosa también encontraron resistencia por parte de las comunidades locales. El costo de mantener estas estructuras de concreto está agotando el presupuesto de nuestra ciudad. Deberíamos haber invertido en preservar los humedales en lugar de convertirlos en una jungla de asfalto. Son KPCs, un acuerdo interadministrativo de realizar este tipo de obras, porque son muy costosas, son 8 billones de pesos. Mucha plata. Demasiada plata, es como más o menos casi 2.000 millones de dólares. Bueno, detrás de esto, ¿qué viene? Nosotros, cuando la Secretaría Distrital de Planeación nos dice, en el 2035 Bogotá prevé un aumento de población de 900.000 habitantes y 1.230.000 nuevas viviendas en Bogotá. Bueno, la pregunta es, ¿dónde se van a meter esas 1.230.000 viviendas para Bogotá? Bogotá ya no tiene terrenos para hacer. La una es tumbar viviendas, ¿cierto? Como en Modelia, para subir, que es el permiso de alturas que está en estos momentos en estudios del POT, que hay que tener cuidado. Y lo otro, urbanizar la Thomas Van der Hamen. Hay unos planos de la Secretaría Distrital de Planeación, están en las cartillas, de cómo va a ser esto urbanizado. Entonces, pues no se va a urbanizar todo esto de para acá, pero esta parte se va a urbanizar de la Thomas Van der Hamen. Ahí sí caben las 1.200.000 viviendas nuevas para Bogotá. Es que es mucha vivienda. Entonces ahí ya vemos cómo este proyecto está alrededor de transmilenizar, peajizar y llenar todo de apartamentos. Esos son los negocios por los cuales los gobiernos están trabajando. Todos esos son los negocios. Entonces, bueno, aquí lo delicado es eso y cómo van a afectar las estructuras ecológicas de 3 humedales y de la reserva. Está muy difícil. Las consecuencias del emprendimiento empresarial de Peñalosa no se limitaron al ambiente. El costo de mantenimiento y reparación de las estructuras de concreto también han sido una carga para el presupuesto de la ciudad. Los humedales son cruciales para mantener la hidrología de la región y actuar como un amortiguador natural contra las inundaciones. Las estructuras de hormigón construidas por Peñalosa han interrumpido el flujo natural del agua y han aumentado el riesgo de inundaciones en la zona. Básicamente yo llamaría la atención en relación a la estructura que acaba de describir Fidel, la estructura general de los humedales, pero para hablar del caso de Tibabuyes, nosotros tenemos 3 biozonas y otras 2 zonas especiales. La primera zona es la que todos conocemos como el tercio alto, que es la piscina, la laguna, una obra de construcción que es básicamente sobre un emplazamiento natural que existía del humedal original. Se hizo una excavación entre 3 y 6 metros de profundidad, es aislada y tiene un aislamiento con geotextil. No está unida hidráulicamente a ningún otro sector del humedal.
Uno, el costado norte es completamente endurecido. Ese digamos que fue, originalmente incluso iba a ser una piscina de 18 metros de profundidad, iba a ser otra cosa. Afortunadamente se llegó al acuerdo de utilizar las definiciones Ramsar para que no fuera a hacer, digamos, lo que quería hacer originalmente en esa obra. Posteriormente, este como es aislamiento hidráulico, entonces está aislado de los otros sectores, que son el tercio medio y el tercio bajo. El tercio medio arranca más o menos en el sector de Corinto, y este sector va más o menos hasta Prados de Santa Bárbara, hasta la calle, hasta el Cafam, más o menos, que es uno de los canales que le llega al humedal. Ese es uno de los primeros canales de agua lluvia que se hizo, de separación de aguas, y es parte de lo que, pues, digamos, le aporta caudal, si no bien caudal ecológico, pues, le aporta en buena cantidad. Y por otra parte, ya la parte baja del humedal, ahí es donde ya queda, digamos, es una zona completamente aislada. Para mi gusto, entre el tercio medio y el tercio bajo, entre lo que está en Carabineros y lo que está en el tercio medio, y lo que ocurre en el tercio bajo, son dos zonas maravillosas, mirándolas tanto por el contexto de Suba como por el lado de Engativá. Las dos son las zonas más ricas en temas, digamos, en términos biológicos en el humedal, y están otras dos zonas más chiquitas, que son el brazo del humedal, que es donde justamente doña Gladys vive bastante cerca, queda el Liceo Nuevo Colombia, es una zona en donde era un drenaje natural del humedal. Por ahí entra uno de los principales caudales que alimenta este humedal desde el costado de Suba. Por el lado de Engativá, tenemos el Achucua de los Curíes, que está aislada completamente porque lo separa el río Salitre. Pero fíjense ustedes que dentro de este ejercicio, hidráulicamente, aunque son zonas independientes, ecosistémicamente están todas unidas. Entonces es muy importante que cuando nosotros tengamos una imagen del ecosistema en conjunto, una cosa es lo que ocurre a nivel de coberturas y otras son las relaciones hidráulicas y de sedimentos al interior del humedal. Los humedales que alguna vez fueron ecosistemas biodiversos, ahora están cubiertos de concreto, y los hábitats naturales de innumerables especies fueron destruidos. A pesar de la oposición, Peñalosa siguió adelante con sus planes y los humedales se transformaron en junglas de concreto, con ciclovías, parques y puentes. Nuestros antepasados han estado viviendo en estos humedales durante generaciones. Esto no es un negocio para nosotros, es nuestra forma de vida. No podemos permitir que Peñalosa destruya nuestro hogar y nos quite nuestros medios de existencia. Los humedales son esenciales para mantener el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Actúan como filtros naturales, proporcionando agua y aire limpios. Destruirlos para obtener ganancias es una idea miope y destructiva. Hoy en día, los humedales de Bogotá sirven como una advertencia sobre las consecuencias de priorizar las ganancias sobre el ambiente. Los humedales de Bogotá alguna vez fueron un ecosistema próspero que brindaba servicios esenciales no solo a las comunidades locales, sino a todo el planeta. La transformación de estos humedales por parte de Peñalosa sirve como recordatorio de la importancia de preservar nuestros recursos naturales para las generaciones futuras. Trabajemos por un futuro más sostenible.